Bienvenidos, el día de hoy vamos a diseñar etiquetas o tags decorativos en el programa PowerPoint. Para ello abrimos el programa, suprimimos el texto predeterminado y nos vamos a diseño, tamaño de diapositiva y vamos a personalizar en un tamaño A4, en horizontal. Aceptamos, maximizar, aceptar. Ahora en vista habilitamos las reglas, líneas y guías. Para poder trabajar en la diapositiva vamos a insertar una forma, en este caso vamos a trabajar con un rectángulo con una medida de 5.5 por 4 centímetros. Esto va a ser la base y seguido insertamos una nueva forma. En este caso vamos a trabajar con 1.5 por 4 centímetros. Vamos a girar y vamos a superponer. Seleccionamos ambos elementos y nos vamos a combinar formas unión. Ahora se ha armado todo un bloque. Nuevamente voy a insertar una nueva forma para poder trabajar un nuevo fondo. Insertamos el proceso alternativo. Hacemos clic y vamos a trabajar con la medida de 5.5 por 4 centímetros. Centramos, ahora nuevamente voy a insertar otro elemento. En este caso voy a trabajar con pantalla. Hacemos clic, vamos a trabajar con la medida de 3 por 6.3 centímetros. Y vamos a girar. Superponemos en el medio. Ahora el tercer elemento, en este caso una circunferencia, vamos a trabajar con la medida de 1.5 por 1.5 centímetros. Superponemos la circunferencia. Seleccionamos todos los elementos. Una vez seleccionado me voy a combinar formas unión. Ahora ya tengo el siguiente elemento, que es la base. Ya tengo dos formas de tags o dos formas de etiquetas. Ahora lo que voy a insertar es una forma. En este caso vamos a trabajar con la medida de 1.8 por 3.5 centímetros y giramos. Esto va a ser la base. Vamos a prediseñar una silueta de base. Contorno de forma sin contorno. Control C, Control V, creo una copia y nuevamente me voy a insertar una nueva forma. En este caso voy a insertar un corazón de una medida de 2.2 por 2.8 centímetros. Superpongo en el medio el corazón y nuevamente Control C, Control V, creo una copia y me voy a girar. Centro en el medio. Ahora voy a insertar otro elemento adicional, en este caso una circunferencia. Vamos a trabajar con la medida de 1.5 por 1.5 centímetros. Superponemos en el medio, creamos una copia, Control C, Control V y superponemos en la parte inferior. Ahora selecciono todos los elementos que he trabajado y me voy a combinar formas unión. Ahora ya tengo la silueta de una nueva forma que voy a superponer en el medio de ambos tags. Ahora para ello voy a iniciar con el primer tag que he creado y voy a agregarle una textura. Me voy a relleno de forma, imagen. En este caso voy a trabajar con varias imágenes de fondo de acuerdo a la temática. Formato, recortar. En este caso voy a mover de tal manera que los lunares blancos o los puntos blancos me queden circulares. Este viene a ser como una textura o una base. Me voy a formato, contorno de forma sin contorno. Ahora ya tengo la base. Ahora me voy a insertar formas. Insertamos una circunferencia. En este caso vamos a trabajar con 0.5 por 0.5 centímetros. Esta circunferencia nos va a servir de guía para hacer la perforación. Ahora relleno de forma, nos vamos a blanco, contorno de forma sin contorno. Ya tenemos esta circunferencia.
selecciono estos dos elementos y voy a moverlos a la izquierda. Ahora continúo con el segundo tag que hemos elaborado, con el segundo diseño, y de la misma forma vamos a insertar el relleno. Me voy a contorno de forma sin contorno y me voy a formato recortamos. Ahora lo que voy a hacer es control C, control V para copiar este punto y lo vuelvo a centrar en el siguiente elemento que he trabajado. Ahora ya están estos dos elementos que van a servir, son dos elementos de base que tienen una forma y los voy a agrupar para poderlos mover, en este caso también el primer elemento. Ahora que ya tengo la base, voy a continuar a trabajar con lo que es la forma. Este tercer elemento lo voy a superponer en ambos tags. Control C, control V, voy a generar una copia y voy a disminuir el tamaño. Cojo el primer elemento y me voy a formato relleno de forma, imagen, en este caso voy a agregarle una textura. En este caso es un glitter color dorado. Me voy a contorno de forma sin contorno. Ahora cojo este elemento y voy a relleno sin contorno, relleno de forma, color blanco. Voy a superponerlo en el fondo del color glitter dorado. Selecciono ambos elementos, agrupar. Ahora que ya tengo agrupado esta forma, me voy a superponer en ambos tags. Control C, control V, genero una copia y superpongo en ambos tags. Ahora ya tengo estos dos tags. Y lo que voy a hacer es agrupar ambos elementos. Selecciono ambos elementos y voy a agrupar. Ahora que ya tengo los dos elementos con formas muy diferentes, voy a comenzar a trabajar e insertar los elementos, adornos decorativos que me van a servir de acuerdo a la temática. En este caso voy a trabajar con mini golden. Me voy en este caso a formato quitar fondo. En este caso voy a quitar fondo puesto que la imagen no está en PNG, en formato transparente. Mantener cambios y finalmente obtengo una imagen en formato transparente. Superpongo el primer tag que he elaborado. Ahora el segundo elemento en el segundo tag, de tal manera que voy a tener dos diferentes tags con diferentes formas. Giro. Ahora que ya tengo los dos tags, me voy a insertar formas. En este caso voy a insertar una circunferencia. Voy a trabajar con contorno de forma sin contorno y voy a minimizar. En este caso de la forma de mini. En esto lo voy a poner como base relleno de forma una imagen. En este caso una imagen de una cumpleañera. Me voy a formato, recortar y voy a adecuar al tamaño, a la circunferencia, la imagen o la foto, la que ustedes quieran insertar en este espacio. Me voy a nuevamente a insertar un cuadro de texto. En este caso es el nombre de la cumpleañera. Selecciono y me voy a la tipografía a Alahad, que va a ser la tipografía que voy a usar. Y me voy al tamaño de fuente, en este caso 36. Y me voy a insertar una forma. Voy a superponer esta forma sobre el texto. Selecciono ambos elementos y me voy a combinar formas, fragmentar. Suprimo el cuadro y solo me quedo con el texto. En este caso el texto ya está en forma vectorizada. Selecciono ambos elementos, me voy a formato, contorno de forma sin contorno. Muevo un poco la T para que estén agrupados. Selecciono todos los elementos, me voy a agrupar y finalmente tengo el no.
El nombre en este caso está figurado como si fuera una imagen. Me voy a relleno de forma. En este caso voy a seleccionar un color. Yo voy a trabajar con códigos de valor de acuerdo a esta temática que estoy utilizando, que es Mini Golden. Y aceptamos. Ahora que ya tengo el nombre, voy a arrastrar y voy a generar una copia. Control C, Control V. Cojo la primera copia y lo que voy a hacer es relleno de forma, blanco y sin contorno. Y le voy a agregar un grosor de blanco para que sea la base del texto. Ahora que ya tengo, voy a insertar un siguiente cuadro de texto. Selecciono el texto, voy a insertar el tamaño, el color y voy a escoger la tipografía Valscript. Ahora ya tengo el texto. Control C, Control V, genero una copia y continúo escribiendo la frase: gracias por venir a mi fiesta. Ahora que ya tengo estos dos elementos, en este caso también la fecha, para que lleven como recuerdo. Estos tags los pueden poner en la cajita de sorpresa que le van a regalar a sus invitados o en las bolsitas de dulces. A ver, gracias por venir a mi fiesta. Centramos este texto. Seleccionamos ambos textos y me voy a agrupar. Ahora que ya tengo agrupado el texto, voy a superponer en el espacio blanco. De igual forma, la fecha. Ahora que ya tengo estos elementos, voy a insertar un elemento que me va a servir para hacer una línea divisoria, para que se me genere tres bloques. Una en la parte superior el nombre, después el texto, gracias por venir a mi fiesta, y el tercer elemento que es la fecha. Estoy insertando estas líneas y estos puntitos para que se me haga tres divisiones y se note mejor organizado el cuadro de texto. Ahora selecciono todos esos elementos, Control C, Control V, con el objetivo de quedarme solamente con el texto. Ahora selecciono todos los textos, agrupar y lo llevo al siguiente elemento que he desarrollado. Y finalmente tengo dos tags con diferentes formas. Una vez que ya están terminados los tags, lo que voy a hacer es agruparlos y voy a generar una copia. Eso con el objetivo de tener un lienzo ya con los diseños listos para imprimir. Espero que les haya gustado este proyecto del día de hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita para seguir subiendo nuevos proyectos. Y nos vemos en una próxima oportunidad.